Cordial saludo y bienvenidos a este podcast realizado por el Grupo 27 para el curso Comunidades, Etnias y Derecho de la UNAD. Soy Pablo Alberto Parra Ramírez, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, y hoy hablaremos sobre un tema de gran importancia humanitaria, el desplazamiento forzado en el Chocó y cómo esa lamentable situación ha impactado a las comunidades afrodescendientes que habitan ese territorio que es ancestral para sus comunidades. Este episodio se basa en un diagnóstico realizado por nuestro grupo, en el que analizamos causas, consecuencias y estrategias para hacer frente a esta grave problemática. Vamos a hablar sobre el desplazamiento forzado, un fenómeno que afecta a miles de personas en Colombia, pero que también golpea especialmente a las comunidades afrodescendientes del departamento del Chocó. Esta región, rica en biodiversidad y cultura, ha sido históricamente escenario de abandono estatal, conflicto armado y disputas por el control de los recursos naturales. Frente a este contexto, las comunidades han tenido que resistir, adaptarse y organizarse para proteger su territorio y su identidad. El Chocó es una región única en Colombia, bañada por dos océanos, con selvas húmedas y ríos imponentes, como lo son el río Atrato y el río San Juan. Allí, más del 80% de la población se identifica como afrodescendiente, una comunidad que ha desarrollado formas de vida propias, con una fuerte identidad cultural basada en la música, la danza, la espiritualidad, la organización colectiva y el respeto por la tierra. Sin embargo, esta riqueza cultural y natural ha sido también su mayor vulnerabilidad. A causa del conflicto armado, la minería ilegal, la presencia de cultivos ilícitos y la débil presencia del Estado, estas comunidades han sido forzadas a desplazarse o a vivir en confinamiento. Según la Defensoría del Pueblo, el Chocó concentra 79% de los casos de confinamiento en todo el país y fue el segundo departamento con más desplazamientos en 2022, contando con más de 18.000 víctimas. Este desplazamiento no solo implica dejar la tierra, sino también romper los lazos comunitarios, perder prácticas culturales, enfrentar la pobreza urbana y vivir el dolor del desarraigo. De acuerdo a la Ley 70 de 1993, se reconocen los derechos territoriales de las comunidades afrocolombianas, pero su implementación ha sido lenta e insuficiente frente a las amenazas del conflicto. Aún así, las comunidades han demostrado una resiliencia admirable. A través de sus consejos comunitarios, luchan por mantener el control de sus tierras, recuperar su cultura y exigir la garantía de sus derechos. Estas formas de resistencia son fundamentales para la supervivencia de su identidad colectiva y para el fortalecimiento de la justicia étnica y territorial. Como futuros profesionales no podemos ser indiferentes. Visibilizar estas problemáticas es el primer paso para transformarlas. Necesitamos exigir al Estado colombiano una presencia integral y efectiva en regiones como el Chocó, no solo con fuerza pública, sino con educación, salud, desarrollo económico sostenible y, sobre todo, con respeto por las culturas étnicas. Desde nuestro rol ciudadano, también podemos informarnos, compartir estas historias y apoyar iniciativas comunitarias que promuevan la autonomía y el arraigo, porque cada territorio tiene su memoria, su dignidad y su voz. Gracias. Buenas tardes. En la sección del podcast del día de hoy, Comunidades, Etnias y Derecho, vamos a hablar sobre el marco normativo que protege a las comunidades afrodescendientes y víctimas del desplazamiento forzado. Entonces, primero es importante entender que Colombia ha vivido un conflicto armado de larga duración que ha generado millones de víctimas. Y entre esas, unas de gran importancia han sido las comunidades afrodescendientes que además de ser víctimas del desplazamiento forzado, han perdido sus territorios ancestrales. El Estado ha formulado diferentes leyes para protegerlas, pero la realidad muestra que estas no han sido lo suficientes. Podríamos preguntarnos, por ejemplo, qué ha hecho el Estado para proteger a estas comunidades o qué tan efectivas han sido estas medidas.
En este orden de ideas es importante hablar de que sí se han dado unas principales normativas para proteger a las comunidades. Entre estas podemos encontrar la Ley 70 de 1993, que reconoce los derechos territoriales de las comunidades negras y permite la titulación colectiva de la tierra. La Ley 387 de 1996, que se enfoca en la atención y prevención de desplazamiento forzado con medidas humanitarias y de estabilización, y la Ley 1448 de 2011, que es la llamada Ley de Víctimas, que reconoce a las comunidades como sujetos especiales de protección y establece la restitución de tierras. También está el Auto 05 del 2009 de la Corte Constitucional, que ordena al Estado adoptar medidas urgentes para garantizar la pertenencia a afrodescendientes en sus territorios. Es importante aclarar que digamos que estas tres leyes y este auto son el esqueleto sobre el cual las comunidades afrodescendientes y víctimas de la violencia han podido luchar por el reconocimiento de sus derechos en sus territorios ancestrales. En este orden de ideas, cuando hablamos de qué impacto han tenido estas normas, es importante ver las fortalezas y las debilidades. Las fortalezas de estas normas es que han visibilizado la problemática a nivel nacional, han reconocido la importancia de la legalidad de los territorios, han creado instituciones como la Unidad para las Víctimas y han generado producción de jurisprudencia específica para las comunidades afrodescendientes. Pero también tiene debilidades. Por ejemplo, la falta de voluntad política y de recursos, que hace que a pesar de que haya una normativa, pues esta no se cumpla o no se cumpla a cabalidad o se den pequeños pasos, que existe una persistencia violenta en los territorios donde históricamente ha estado o se han ubicado la población afrodescendiente. Hay una demora en la restitución de tierras, además de un problema en términos de seguridad, en términos de que al seguir siendo una zona de violencia, pues se le restituye las tierras, pero eso no garantiza que los actores armados se las respeten, y una escasa coordinación a nivel institucional. Un caso de esos es, por ejemplo, el Chocó, donde a pesar de la titulación colectiva, sigue existiendo presencia de grupos armados y estos siguen generando desplazamiento o un nuevo desplazamiento. En este orden de ideas siguen existiendo vacíos. ¿Cuáles son los vacíos normativos? No hay garantías efectivas de no repetición, los mecanismos de implementación siguen siendo débiles, las políticas públicas no siempre influyen en el enfoque diferencial afrodescendiente y los líderes comunitarios están en riesgos. No hay una protección efectiva a pesar de que hay un respaldo legal, donde en Colombia una de las mayores tasas de homicidio, de violencia, es sobre los líderes sociales y también obviamente sobre líderes afrodescendientes. Entonces, aunque existen políticas culturales y educativas en el Plan Nacional de Desarrollo, sigue existiendo una desigualdad y muchas veces depende no a nivel nacional, sino también del interés o de los recursos a nivel local. En este sentido, podemos decir que el marco legal colombiano, aunque es clave para el reconocimiento de los derechos de las comunidades afrodescendientes, no es suficiente para garantizar la seguridad, y sin garantizar esa seguridad en los territorios, pues la presencia estatal no es efectiva y no tiene los recursos suficientes, y en ese orden de ideas las leyes que se han logrado quedan solo en papel o quedan cortas. Entonces, para que se garanticen y se cumplan las leyes a cabalidad, es importante mejorar la implementación, garantizar la seguridad de los líderes y comunidades y asegurar una coordinación efectiva entre las instituciones de tal manera que se cumplan. Espero que con este podcast pues aclare a los oyentes sobre el marco normativo que se ha construido para garantizar los derechos de las comunidades afrodescendientes. Nos veremos en una siguiente oportunidad. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio. Hoy abordaremos un tema urgente profundamente humano, el desplazamiento forzado en el departamento del Chocó, Colombia. Este territorio, rico en cultura afrodescendiente y biodiversidad, ha sido también escenario de múltiples conflictos armados. Pero frente a esta realidad surgen propuestas de acción concretas y valientes desde las propias comunidades. Hoy te presentamos un plan que busca no solo reducir el desplazamiento, sino también fortalecer la cultura e incidir en las políticas públicas. Acompáñanos a conocerlo. Reducir el desplazamiento forzado. El primer objetivo de este plan es claro:
reducir en un 30% los casos de desplazamiento forzado en 3 comunidades priorizadas del Chocó en el plazo de un año. ¿Cómo? Con 2 estrategias fundamentales. La primera, la creación de comités comunitarios de vigilancia, integrados por líderes afrodescendientes. Estos comités serán la primera línea de defensa frente a las amenazas y grupos armados, y también un motor de cohesión comunitaria. Se planea capacitarlos en gestión de riesgos y manejo seguro de la información. Segunda, en esta se implementará un sistema de alertas tempranas usando radios comunitarias y mensajes de texto. En una región con limitada conectividad, estas tecnologías simples pueden salvar vidas. Con la radio, fragmento de testimonio simulado. Con la radio comunitaria podemos avisarnos rápido si hay peligro. Ya no estamos solos, podría decir un líder comunitario. El presupuesto para esta acción proviene principalmente de ONGs aliadas con una inversión estimada de $5.000 para equipos básicos y apoyo logístico. Fortalecer la identidad cultural. La segunda línea de acción busca fortalecer la identidad cultural afrodescendiente en 5 comunidades a través de 10 talleres de etnoeducación y tradiciones ancestrales en 6 meses. Se realizarán primero, talleres de música tradicional como el curulao y de cocina ancestral guiados por las personas mayores. Estos espacios permiten no solo enseñar, sino reconectar con la historia y sanar heridas colectivas. También se crearán cartillas educativas con historias locales, escritas a partir de testimonios y con ilustraciones hechas por artistas de la región. Estas cartillas serán materiales didácticos en colegios y centros culturales. El fortalecimiento cultural no es accesorio, es una estrategia de resistencia y con un presupuesto aproximado de 3 millones de pesos financiado por cooperación nacional e internacional, estas acciones se convierten en un puente entre generaciones. Incidir en políticas públicas. La tercera meta del plan es lograr que al menos 2 políticas públicas locales incorporen el enfoque étnico en un plazo de 8 meses. Para ello se plantean 2 acciones clave. Primero, la realización de foros con autoridades municipales donde se presenten informes basados en datos del DANE. No se trata solo de exponer cifras, sino de crear espacios donde las comunidades sean escuchadas. Segunda, la elaboración participativa de propuestas para modificar los planes de desarrollo municipal. Con base en la Ley 70 de 1993, estas propuestas serán elaboradas por líderes comunitarios, estudiantes universitarios y expertos en derechos étnicos. El presupuesto destinado es de aproximadamente 2 millones de pesos que cubren gastos de transporte, logística y acceso a la información. Retos y visión a futuro. Aunque este plan es una propuesta sólida, no se puede ignorar el contexto, la débil presencia del Estado en muchas zonas del Chocó, junto con la persistencia de grupos armados ilegales, limita la implementación de cualquier política. Por eso, el fortalecimiento de la autonomía comunitaria es fundamental. No basta con recibir ayuda externa. Las comunidades deben tener el poder de tomar decisiones, proteger su territorio y preservar su cultura. Además, el plan propone usar herramientas jurídicas internacionales como el Convenio 169 de la OIT para exigir la consulta previa y la protección de los derechos colectivos. En este equilibrio entre lo legal, lo cultural y lo territorial, donde se puede construir una resistencia efectiva, auténtica y duradera. El desplazamiento forzado es una herida abierta, pero con planes como este, con voluntad comunitaria, apoyo institucional y el reconocimiento de la dignidad de los pueblos afrodescendientes, hay esperanza. Gracias por escucharnos en este recorrido por las voces, sueños y luchas del Chocó. Te invitamos a compartir este episodio, a leer la Ley 70 y a preguntarte ¿qué puedes hacer tú para proteger la diversidad y los derechos humanos en tu territorio?